Hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete y invita a más personas para que puedan conocer el contenido de este canal. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, haré la revisión de la Santa Biblia Reina Valera en una edición de lujo, aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión de esta Biblia de lujo de nuestros hermanos separados, recuerda darle like a este video para que muchas personas puedan conocer el contenido de este canal. Y recuerda suscribirte para que así de esa forma podamos evangelizar y mostrar la palabra de Dios al mundo cristiano y a quienes no comparten nuestra fe. Bien hermanos, entonces haré la presentación de esta Biblia, como ya se lo mencioné, de versión de lujo, que es una Biblia Reina Valera, que es de tamaño familiar. Es una Biblia grande en tamaño, y vamos a ver cómo es en su interior. Pero antes comentarles que es una versión bastante bonita, en tapa dura colchada, y en donde los cantos aparecen, son de oro. Bien, están con pintura color oro, al igual que la presentación. La Santa Biblia, y aquí dice Reina Valera, Santa Biblia Reina Valera, es una edición bastante grande, bastante pesada, como ustedes se pueden dar cuenta. Tiene un alto de 28 centímetros, porque es una edición familiar. Ahora vamos a ver cómo es en su interior. Recordemos, hermanos, que la Biblia Reina Valera es una Biblia protestante y es la más usada por las diferentes religiones y denominaciones que pertenecen al protestantismo. Es la más utilizada. Generalmente los evangélicos desconocen cuando se habla de otras versiones más nuevas, como lo son la Biblia Nueva Traducción Viviente, la Biblia Dios Habla Hoy, la Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. No las conocen en demasía, hermanos. Generalmente es conocida más por las personas más jóvenes o que son mayores de 30 años. Pero las personas que son mayores de 60, en ese grupo etario, generalmente utilizan más la Biblia Reina Valera, que es esta que tengo acá en mi poder. Recordemos que esta es una versión de lujo. Entonces aquí podemos ver cómo es en su interior. Santa Biblia Reina Valera 1960. Esta Biblia es publicada por la editorial Arquetipo, que es una editorial uruguaya, como ustedes se pueden dar cuenta. Acá aparece quién está la dirección de esta Biblia. Y aquí usted puede ver que corresponde a la del año 1960. Entonces, Santa Biblia, revisión 1960. En su interior, como es una Biblia familiar, las primeras páginas son de bastante calidad. No utiliza papel Biblia, sino un papel de tipo de revista. Después dice, Santa Biblia Reina Valera, trabajo realizado sobre la versión de 1960. La presente edición de la Santa Biblia, escrita en 1569 por Casiodoro de Reina y traducida por Cipriano de Valera en 1609, acá está mal, hermanos, porque en 1602, esa fecha no corresponde, ha sido trabajada sobre la versión de 1960, con el objetivo de incorporar a ella un material complementario que ayude a los lectores en la búsqueda y la comprensión de los textos bíblicos, orientándolos en los periodos históricos en que vivieron los protagonistas, en los que se desarrollaron los hechos que en ella están escritos. Para ello hemos incorporado en esta edición datos cronológicos que ayudan a relacionar los tiempos históricos sobre los cuales se escribió, compendio de promesas bíblicas que hemos seleccionado, entre otras muchas, que se presentan en cada libro, por entender que son estas las esenciales a las que recurrimos hoy, y para lo cual las hemos señalizado con tipografía en color y con un icono particular haciendo referencia a la fortaleza, las dificultades, la protección, la sanidad y la economía. Se refiere a estos símbolos que están acá.
Entonces, cuando un texto bíblico tenga una torre, significa fortaleza. Cuando aparezca un escudo, significa protección. Cuando aparezca allí una gota, corresponde a sanidad. Y cuando aparezca un trigo, es economía, como ustedes se pueden dar cuenta. Después, continúo aquí con el orden cronológico de los libros de la Biblia. Recuerde que esta Biblia es protestante, razón por la cual aquí en el Antiguo Testamento solo posee 39 libros y no 46 como corresponden a una Biblia católica. Recuerde que la Biblia católica en su canon del Antiguo Testamento está completo, con 46 libros, ya que desde los tiempos primitivos se incluyeron los libros deuterocanónicos en la Biblia cristiana, ya que los cristianos utilizaron la Septuaginta, hermanos. Tenemos que recordar eso, y no como señala el mito protestante, que recién fueron aceptados en el Concilio de Trento en 1545. Eso es falso, la Iglesia siempre los utilizó desde los tiempos primitivos. Y acá tenemos el canon del Nuevo Testamento, que son 27 libros y en donde no hay discordancia con nuestros hermanos separados. Después aquí aparece la cronología bíblica, que también aparece con colores, en donde habla desde Mesopotamia al tiempo de los patriarcas y aparece una descripción de este periodo. Después continúa con el periodo de Egipto, como usted puede ver allí. Después el Éxodo, habla acerca del Éxodo. Después habla acerca de los comienzos de la monarquía en Israel, los reinados del rey David. Después continúa con el reinado de Salomón, el cautiverio en Asiria, el cautiverio en Babilonia, el fin del exilio en Babilonia y el retorno hasta Jerusalén. Y aquí es lo que aparece con los protestantes. Esto es lo que creen ellos, que luego del último mensaje del Antiguo Testamento, dado por Malaquías, siguieron 400 años de silencio, durante los cuales Dios no se dirigió a su pueblo. Eso recuerde que es teología protestante, porque sabemos que en ese periodo de 400 años sí se escribieron libros que corresponden a los deuterocanónicos. Acá, a pesar de que ellos no creen en los deuterocanónicos, sí incluyen el periodo que abarcaba este tiempo, es decir, la época de Alejandro Magno. Después habla acerca del canon del Antiguo Testamento. Después de Antíoco Epífanes y los Macabeos. Recuerden que ellos no incluyen el libro de los Macabeos dentro de su canon, pero aquí sí aparece en el contexto histórico, pero no lo incluyen en la Biblia. Habla del Imperio Romano y del periodo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y termina con los comienzos de la Iglesia y la persecución y destrucción de Jerusalén. Acá aparecen los gobernantes del reino de Israel durante el periodo de los jueces. Aparecen todos los jueces de Israel. Después aparecen las monarquías, Saúl, David, Salomón, y continúa con Roboán y Jeroboán. Roboán en Judá, Jeroboán en Israel, es decir, las 12 tribus. Aquí aparece un mapa de las 12 tribus de Israel y su división. Después ya comienza el Antiguo Testamento. Aquí ya comenzamos con el libro de el Génesis. El texto bíblico está en 2 columnas, la letra es grande, se entiende con bastante claridad, dado que la Biblia en sí es una Biblia de gran tamaño. No posee comentarios ni introducción a cada uno de los libros, ya que no es una Biblia de estudio. La finalidad de esta Biblia es que sea una Biblia para personas que tienen dificultades visuales. Además, recordemos que las Biblias evangélicas generalmente no tienen comentarios a pie de página, como si se exige en las Biblias que pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica, para que cada persona no interprete la Biblia según su propio punto de vista. Bien, capítulo 1, el libro del Génesis, la creación del mundo. Recuerde que esta es una Biblia Reina Valera 1960, y como es de nuestra costumbre, vamos a hacer lectura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces ahí tenemos el texto de Génesis 1 hasta el número 3. Si usted ya se fijó, acá es fácil poder encontrar los textos bíblicos porque están en el inicio de cada uno de ellos. Es decir, los versículos son muy fáciles de poder identificar. Génesis 1.29, Génesis 1.30, Génesis 1.31, es decir, primero el capítulo, después el versículo. Bien fácil.
Ahora vamos a hacer lectura del capítulo 2, versículo 4, que dice así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, como toda buena Biblia, Reina Valera, utiliza acá el nombre Jehová. Recordemos que se utiliza el nombre Jehová hasta la Reina Valera 1995, ya que posterior a esa, todas dicen el Señor. Después del libro de El Génesis, vamos a seguir avanzando. Acá tenemos las notas que aparecen aquí, que aparecen de otro color, las cuales se refieren allí. Recordemos que la gota corresponde a salud, el trigo corresponde a economía. Entonces, por ejemplo, aquí con salud, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y posáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y con relación también a la salud, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darlas a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Entonces aparecen con otro color. Entonces, como usted ya percibió, el texto común y corriente está escrito en color negro, y cuando se refiere a cada una de estas 4 promesas que aparecen al inicio, que yo se los leí acá y se los mostré, cada uno de ellos va a aparecer con otro color, tal como aparece acá. ¿Se fija? Fortaleza, protección, sanidad, economía. Vamos a continuar avanzando y vamos a llegar al libro de los Salmos. Libro de Salmos, vamos a leer el Salmo 23, que dice de la siguiente forma, el Salmo 23. Aquí van a aparecer hartas fortalezas en dibujo, porque obviamente se relaciona con ese tema. Bien, Salmo 23 dice así. A ver, vamos a buscar acá. Salmo 21, Salmo 22, 22, 22, 22. Y acá está el Salmo 23, que dice así. Está todo de otro color, porque corresponde a toda fortaleza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces allí tenemos el Salmo 23 con la correspondiente tipología que corresponde a fortaleza en esta Biblia publicada por la editorial Arquetipo, que es una Biblia de lujo, de tamaño monumental, familiar. Ahora vamos a hacer lectura del Salmo 91, que dice de la siguiente forma. Aquí aparece un escudo, si usted se fija. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargue su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces aquí está la vía de lectura del Salmo 91, que posee una herencia o un legado de
Don Casiodoro de Reina, que corresponde al siglo de oro de la literatura española. Ahora vamos a avanzar hasta el Nuevo Testamento. Aquí ya comienza el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la diferencia entre ambos testamentos, el Testamento cristiano, el Nuevo Pacto. Y vamos a hacer lectura de Mateo capítulo 5, que dice así, Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y por último, para ya terminar con el texto bíblico, vamos a hacer lectura del libro de Juan. Como es una Biblia Reina Valera, aquí dice los 4 evangelios, San Mateo, San Lucas, San Juan y San Marcos. Reconociendo obviamente su santidad. Entonces vamos a hacer lectura de Juan capítulo 1. Bien. Entonces acá no tiene el título de Juan, pero lo vamos a leer igual. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Bien, después del texto bíblico, en donde ya vimos algunas características de esta Biblia, que trae subtítulos, y en donde usted, en la parte superior, usted localiza el nombre del libro, como usted se puede dar cuenta. Vamos a ver el material complementario que tiene después del libro del Apocalipsis. Vamos a buscar aquí qué es lo que tiene después del libro del Apocalipsis. Dice complementos para la comprensión de los libros del Antiguo Testamento. Y acá, en vez de traer la introducción al inicio de cada libro, aparecen en la parte de atrás. Como usted se puede dar cuenta, aparece el título, tema de qué trata, complemento, contenido. Después lo mismo del libro del Éxodo y de los demás libros del Antiguo Testamento. Entonces aquí, como solamente Dios tiene 66 libros en su canon, aparecen los 66 libros y no los 73. Después dice complemento para la comprensión de los libros del Nuevo Testamento, es lo mismo. Es decir, aparece el autor, fecha y lugar, temas que trata, complemento y contenido. Lo mismo aparece en el libro de Marcos. Usted se fija. Después que nos da una breve introducción del contenido de cada uno de los libros, aparecen concordancias bíblicas, para que usted busque algunas concordancias con los textos bíblicos correspondientes. Abatir, afligir, aba, abiertamente, públicamente, abierto, abismo, abofetear, y aparece aquí la concordancia. Aparece bastante material para que usted pueda buscar la concordancia en esta Biblia. Después de la concordancia, donde lo va a llevar a un texto bíblico, aparece otro material anexo que es un material complementario, en donde dice consejos para vivir una vida plena, primer paso, primera verdad, que está relacionada con el protestantismo, para que la persona se haga protestante o evangélico. Después aparece un glosario, como usted se puede fijar, glosario,
de palabras claves, palabras principales, para explicar qué significan. Después aparece cuadros complementarios de los nombres de Dios y el significado. Por ejemplo, Adonai, mi Señor; El significa Dios; Elohim, Dios Altísimo; el Roi, el Dios que ve; el Shaddai, Dios Todopoderoso; el Olam, Dios Eterno; Yahvé, el Señor; Yahvé Jireh, el Señor preveerá; Yahvé Nisí, el Señor con mi bandera, etc. Después la división del día de los judíos y la división del día de los romanos. Aparece una tabla de pesos y medidas que aparece en todas las Biblias. Aparece también forma de vida en la época de la Biblia. Explica lo que era, como usted se puede dar cuenta aquí, el material, arreglo interior, en las tiendas de campaña, modificaciones, menciones en la Biblia. Después habla de las casas de un solo cuarto, los materiales que estaban hechos, los cuales son bastante interesantes. Este material anexo. Aquí habla acerca de las parábolas de Jesús en Mateo, Marcos y Lucas. Después habla del periodo intertestamentario, en donde supuestamente los protestantes, nuestros hermanos separados, hablan de los 400 años en el que el relato bíblico queda en silencio. Eso según ellos, ya que no aceptan los libros deuterocanónicos. Pero nosotros sabemos que Dios sí inspiró su palabra durante este tiempo. Entonces aquí habla de Alejandro Magno, la conquista de Jerusalén, la extensión del gobierno en el imperio. Aquí hay mapas que hablan de la expansión del imperio Alejandro Magno y su ruta militar. Después el reino Seleucida y el reino de los Ptolomeos, donde la división del imperio de Alejandro habla de la sublevación de los macabeos, basado en los libros de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Entonces, esos libros hablan de periodos históricos hermanos. Habla de los principales héroes de este periodo de los macabeos, como Matatías, Judás, Jonatán, Simón, Juan Hircano o Hircán, y de otros personajes. Entonces, todo esto, por ejemplo, los hermanos separados no lo conocen porque ellos no tienen los libros deuterocanónicos en sus Biblias. Pero si yo como católico esto yo lo he leído varias veces cuando he hecho lectura del libro de Primera y Segunda de Macabeos. Producción literaria en el periodo intertestamentario. Por ejemplo, acá están los libros que ellos consideran apócrifos. Para ellos apócrifos es un libro prohibido, un libro oculto, y nosotros le llamamos deuterocanónico o del segundo canon. Pero recordemos que nosotros nutrimos entonces estos libros que están acá, solamente en Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Primero Macabeo, Segundo Macabeo y Baruch, y parte de Daniel. El resto, perdón, parte de Esther y de Daniel. El resto no. Aquí habla de las guerras púnicas, material del periodo intertestamentario. Aquí habla del periodo posterior a la Biblia y habla de la historia de la iglesia. De la iglesia, obviamente, cristiana en los primeros siglos. Habla del emperador Nerón, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, y habla de los emperadores que persiguieron al cristianismo primitivo. Aquí habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Aquí habla de los primeros cristianos que murieron en el patíbulo. Habla de Constantino. Y aquí comienzan a hablar de la supuesta deformación de la iglesia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 18, prometió lo siguiente. Y nosotros tenemos que creer lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí: yo también te digo que tú eres Pedro, griego Petros, y sobre esta roca, griego Petra, piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia fundada por Cristo nunca iba a ser prevalecida, nunca iba a ser destruida. Entonces ese argumento de que la iglesia se corrompió con el tiempo es falsa. Bien, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo cumple con sus promesas. Entonces, cuando aquí habla de la reforma de la iglesia, en donde ellos piensan que gracias a Martín Lutero se volvió al cristianismo original, eso no corresponde. Aquí habla de la vida de Martín Lutero, habla de la reforma, el Papa León X, todo desde el punto de vista protestante. Y aquí que encontrar en la Biblia textos bíblicos para diferentes momentos de la vida,
Si fuiste engañado, si estás afligido, que aparecen en varias Biblias, hermanos. Después aquí explica quiénes eran los fariseos, en qué tenían los fariseos, relación con los escribas, qué eran los saduceos, y explica, hay bastante material importante aquí para poder conocer, sobre todo para las personas que conocen poco los temas de la Biblia. Quién eran los samaritanos. Y acá aparecen finalmente mapas. Aquí aparece un mapa del Imperio Romano. Si usted se fija, a todo color, un mapa del Imperio Romano. Aquí hay una explicación de Jerusalén, en donde explica cada uno de los puntos rojos que aparecen en el mapa de Jerusalén en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y aquí aparece la explicación correspondiente. Aquí están los viajes misioneros de San Pablo, y aquí aparece qué hizo en cada uno de aquellos lugares. Después, el otro viaje de San Pablo, después habla acerca del imperio sirio, el imperio babilónico, el imperio de los persas, el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto, un mapa del éxodo, también a color. Después, el mundo antiguo, el mundo del Antiguo Testamento. Todo está explicado acá al lado, trae bastante información, y aparece el periodo de los reyes y profetas, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de la Santa Biblia versión Reina Valera 1960 aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermano, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diferentes traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, como lo hemos visto en este video, que estamos viendo una Biblia tradicional que pertenece a nuestros hermanos separados. Recuerda que esta Biblia no es católica, hermano, y en el caso que tú la tengas ya la puedes distinguir para que sepas que tienes que tener una Biblia que sí pertenezca a tu iglesia. Recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos. Hazlo con mucha fe, pidiendo al Señor que te dé oración, que te dé, sabiduría mediante la oración, y que te aleje de la rebeldía y del orgullo, y que la lea mediante tal como lo explica la Santa Madre Iglesia, con la tradición apostólica y el Santo Magisterio. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy